Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Estamos aquí conectando la presentación que trae Xulio a la televisión, que no estaba ni conectada, y estamos aquí un poco en la incertidumbre, pero mientras tanto, si os parece, vamos avanzando. La presentación mía va a ser muy breve. Para mi idea, que para muchos de vosotros, Xulio Viejo probablemente necesita poca presentación, y es probablemente el mayor experto en la historia de la lengua asturiana, y eso tiene acreditado en varios libros, uno sobre los orígenes del asturiano y otro muy reciente, un libro guapo de ver, ya no os digo de leer, pero un libro primoroso sobre la lengua asturiana a través de los siglos, un recorrido de mil y unos cuantos cientos de años. Y escritor, además, escritor quiero decir de ficción, no solo de temas filológicos y de temas de historia del asturiano, ¿no? El último libro de ficción y una novela que se desarrolla en el Quirós del que él proviene. Decíame un amigo común que también se apellida Viejo, que casi todos los quirosanos se apelliden Viejo y casi todos los viejos son de Quirós. Donde el caos se teche y se desteche, ¿no? Pero aquí está en su condición de experto en la historia de la lengua asturiana. No teníamos las connotaciones que seguramente estarán en la cabeza de unos cuantos de los asistentes cuando pensamos en esta charla. No habían pasado algunas cosas que han pasado en esta ciudad en las últimas semanas o en los últimos meses. En cualquier caso, él viene aquí con un título provocador, lo del invento de la lengua, y con una pesquisa para ver si desvelamos el invento ese. Veo que de momento la técnica todavía no nos acompaña, pero vamos generando presión sobre los técnicos. Pues empieza cuando quieras. Bueno, seguimos dándonos una pausa, a ver si... No, puedo empezar con... Arranco enseguida con la proyección, entonces bueno, a ver, la paz que se ve. Yo el problema es que como vengo con una cierta estructura narrativa, tengo miedo de quedarme colgado ahí A ver. Es que tienes que expandir la pantalla. No estaba conectado. Ahora hay que publicar. Y ya está. Solo que están al revés. Vaya. Sí, no. Ahora está viendo, sí.
profesor dar ese ok, pero no sé. Ahora. Ah. Bueno, por cierto, no dije que Xulio Viejo era profesor titular de Filología Románica de la Universidad de Oviedo, ¿no? Pero, en cualquier caso, date por presentado y ahora que ya tenemos esta pantalla, vamos a desvelar lo del invento. Bueno, pues nunca lle tarde si la dicha llevona y bueno, pues muchas gracias a Rubén por la su presentación, a ustedes por la su asistencia y bueno, a ver qué yo os cuento. Cuando Rubén me convidó a poner una conferencia na Semana Negra, que se supón un evento dedicado a les trames policíaques y del crimen, pues non sabía moi bien que podía pintar yo con les míos cosuques filolóxiques, pero bueno, bastó echallos unha huelladina a los medios para ver rápido la dimensión criminal del asunto que, como revela, pues esta intervención dun ilustre actor. Si la invención del bable y un acto criminal que merece persecución xustificase entós unha pequeña investigación policíaca sobre el asunto, que é exactamente lo que vos propongo. Bueno, lo primero destacable de toda esta historia é la invención del bable como concepto. La suposición de que un código determinado é un invento non é ningún disparate, en realidad é unha cosa ruidosamente trivial, ¿no? Como que el agua muella o como que 2 y 2 son 4. Les lingües son inventaes y además non puede ser de otra manera según estamos fechos los humanos por la naturaleza. Los humanos venimos al mundo con 2 huellos que capten la luz, 2 orelles que atrapen les ondes sonores, 2 pulmones que procesen el aire que respiramos, pero non segregamos con naturalidad ninguna lingua. Lo más, nacemos con una facultad abstracta que llamamos lenguaje, que es única y distintiva y universal a toda la especie humana, y usámosla queriendes fabricando respuestas cognitivas a las situaciones que enfrentamos en las nuestras vidas. Por ejemplo, el instinto que conceptualizamos culturalmente como amor podemos proclamarlo col tatexu torpe de un adolescente o con un soneto de Petrarca, pero en todo caso artificialmente, donde otras especies simplemente suelten hormones y huélense el culo. Cada uno sabrá dónde asetía después en la escala biológica. Si lo que queremos es dar un enfoque naturalista a la cuestión, hay que precisar que los humanos, antes que lingües, lo que tenemos yentos lenguaje y a partir del lenguaje experiencias lingüísticas. Experiencias lingüísticas que resulten del uso improvisado del lenguaje, que siempre se orienta al aquí y ahora. Y por eso, por lo que el lenguaje va a manifestarse siempre en formas específicas que son, por definición, creativas, individuales y además locales. A poco que se piense, daréis vos cuenta que esto no puede ser de otra manera y que todos los seres humanos, desde el principio de los tiempos, echamos precisamente la vida minuto por minuto en elaborar el lenguaje, en dotarnos de códigos que nos den un cierto asetío en el mundo. Por eso, la vivencia lingüística de las personas llega a ser muy compleja y por eso tiramos a organizarla en patrones específicos de relación social, según la conveniencia de la situación o según pues las conveniencias o las expectativas del grupo del que hacemos parte. De eso resulten unos artefactos culturales que es exactamente lo que llamamos lingües y existen precisamente porque les inventamos. Si non les inventáramos, non existirían. Y si non existieran, non sería funcional la nuestra capacidad lingüística. Lo que quiere decir que non sería funcional la nuestra disposición para el conocimiento consciente y para la empatía social. Por lo tanto, efectivamente, les lingües son un invento y además un gran invento porque ayuden a las personas a comportarse con inteligencia y con bondad. Tanto que vamos a intentar utilizar la poca inteligencia y la poca bondad de la que yo estoy dotado para, echar un gavitín a Toni Cantó y buscar el responsable de esa invención maliciosa del bable. Lo primero que da garantías a una investigación es la neutralidad del investigador. Entonces, en este caso, un mindundi al que toca presentarse. Yo soy nacido en Ubieu, exactamente el 6 de aviento de 1968. Digo vos la fecha porque dentro de unos meses igual queréis hacerme un regalín y además de una fecha
fácil de retener, porque es justo 10 años primero de la promulgación de la Constitución española, ¿no? Por lo tanto, 6 del 12 de 1968, reteneilo. Digo esto porque xusto un año primero publicárase en Ubieu, na miña ciudad, el libro de Josefina Martínez Álvarez que se titulaba Bable y castellano en el concejo de Oviedo, que era una descripción del paisaje lingüístico de la capital, que era el fruto de una tesis doctoral dirigida por Emilio Alarcos y refrendada cum laude por 5 miembros de la Real Academia Española de la Lengua, lo que supongo que es tranquilizador para la xente de bien. Sabemos, además, en medio del franquismo non había ningún tipo de presión reivindicativa, de normalización, de oficialidad, ni nada, y por lo tanto la voluntad de la doctoranda no tenía por qué estar condicionada en ningún sentido. Bien, pues este libro describe la fonología, la morfología, la sintaxis, incluye un amplio vocabulario, unos textos muy prestosos de fala coloquial carballona y, como gran originalidad en aquellos años, un análisis de la interacción de la fala popular carballona con la norma estándar oficial del castellano. Y importante porque cuando se dice que se inventa una lengua, en realidad ya no decir nada si no damos cuenta de qué inventamos, de qué elementos constitutivos inventamos de esa lengua, qué fonología, qué morfología, qué sintaxis, qué vocabulario, etc. Decir que se inventa una lengua sin especificar eso y es simplemente retórica vacía, no decir nada. Y además de eso, en ese libro pues remanecen una serie de cuestiones que también fan parte del debate público actual, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, como cómo se llama esa fala, ¿no? Ahí tenéis en el primer ejemplo como la autora alterna libremente les etiquetes de asturiano o bable, por ejemplo. ¿Cómo se refiere a la vitalidad del asturiano como lingua en aquel momento? Dice, por ejemplo, pudiera pensarse que la castellanización es total y pujante. Como ha de verse en las páginas que sigan, no puede hablarse de tal cosa. Es una situación de contacto de lenguas, de bilingüismo o diglosia. Y fala también de la independencia histórica del asturiano, comparándola con la del vasco y la del rumano, ¿no? Y afirma explícitamente que el asturiano, en lo fonético y en lo gramatical, perdura en sus estructuras esenciales. En definitiva, doña Josefina describe en ese libro el entorno lingüístico en el que yo me socialicé cuando nací, que, como podrá entenderse, pues ya anterior a mí y por lo tanto yo no lo pude inventar, ¿no? Eso ya me da una cierta neutralidad. Lo que sí describe es la materia idiomática con la que yo y los demás carballones de finales de los 60, en sin excepción, teníamos necesariamente que ir elaborando los nuestros códigos vitales. No sé en otro. Unos podíamos poner a valer el componente asturiano de ese paisaje idiomático que ellos describía y otros pues podían renunciar a él y elaborar el lenguaje pues dando cabida a usos castellanos. Pero tanto unos como otros, los probable y los contrabable, no nos quedaba otro remedio que inventarnos idiomáticamente en ese entorno, básicamente porque no había otro. Y aquí en Xixón, pues supongo que el panorama en aquellos años finales de los 60 pues sería prácticamente idéntico. Otra manera, la descripción fonológica y gramatical que fai la doctora Martínez en ese libro coincide con lo esencial, con el modelo normativo actual del asturiano, del que pues la nuestra autora fue en la práctica precursora. Por ejemplo, el vocabulario que tienen ahí publicóse unos años después de manera independiente por parte de la asociación Concello Bable, que era un poco la precursora de la futura Academia de la Lengua Asturiana, institución de la que por otra parte fue fundadora doña Josefina en el año 1981. Bueno, yo, como digo, criéme en ese entorno que describe el libro, pero con matices, porque los míos antecedentes familiares remiten a un ámbito, como acaba de decir Rubén en la presentación, a un ámbito pues mucho más periférico, donde el asturiano bullía en un estado mucho más montés y mucho más bravo, y además que dejó testimonios bibliográficos que también son anteriores a la mi persona. Siempre me presta a decir
que en ese trabajo clásico de Lorenzo Rodríguez Castellano, Aspectos del Bable Occidental y después Contribución al vocabulario del Bable Occidental, libros del año 54 y 57, cita como informante precisamente a mi abuelo en una encuesta dialectal que hiciera en el año 32. Y en cuanto al otro libro que tenéis ahí, el de Manuel Menéndez García, Palabras y cosas de Bermiego, y un estudio fecho entre los años 50 y 61, que son precisamente los años en los que se casaron los meus padres, formaron la familia de la que yo faigo parte y además emigraron a Lubieu, que acabamos de describir a propósito del libro de Josefina Martínez. Por lo tanto, en todas estas publicaciones podéis informaros bien de cómo es la mi vivencia lingüística y la mi experiencia personal, lo que ya no me deja la más mínima opción de engañaros al respecto, aunque quisiera, que puedo querer, porque, no necesariamente vengo en tono bondadoso, como podréis comprobar. Bueno, el testimonio de doña Josefina, que tocamos como guía, pues plantéanos distintos retos. Vamos a decirlos, un reto terminológico y un reto conceptual. Del primero, pues ya dijimos cosas, y en realidad el uso de los términos alternante, de los términos bable y asturiano, que ya era una cosa bastante común en la década de los 60 del siglo pasado y en realidad pues en toda esa época y desde siglos anteriores. Al ejemplo de alternanza que vos ponía antes de Josefina Martínez, pues xunto este que tenéis de Rafael Lapesa en una publicación del año 48 editada por la Universidad Bolivariana de Salamanca en pleno franquismo, donde, como vemos, el término que se usa para denominar la lengua en cuestión pues es precisamente asturiano. Bueno, dando por sentado que los filólogos somos gente poco de fiar, la cuestión es cómo llamaba a la cosa el paisano o paisana normal en el día a día y qué nos revela eso del paisaje lingüístico asturiano. Bueno, para saberlo tenemos una fuente directa que confío que esté ahora mismo proyectada. Trátase del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica fue un proyecto de investigación impulsado por el Centro de Estudios Históricos, el antecedente histórico del CSIC, entre los años 32 y 36. Tratábase de hacer una encuesta dialectal por toda la península ibérica, tanto España como Portugal, detectando pues distintos rasgos locales, y una de las preguntas que incluía esa encuesta preguntaba por cómo llamaban en cada punto de encuestación a la fala local que empleaban ahí. Las respuestas asturianas son las que tenéis ahora mismo proyectadas. Como vemos, en todo el territorio asturiano, por lo menos en todo el territorio asturfalante, del Navia para acá, la denominación asturiano es exclusiva. No se llamaba de otra cosa. Nadie usó la palabra bable y, por otra parte, nadie utilizó tampoco denominaciones locales relativas al concello, al pueblo, etc. No se usaban. Por lo tanto, pues lo primero que invita a pensar esto es que, pues todo esto de los bables que a veces se invoca ahora como, pues la gran revelación, pues y es lo que realmente tiene cierta pintina de invento reciente, ¿no? Y no tanto el asturiano. El uso alternante de asturiano y bable, en todo caso, podemos verlo como una proyección de esa diglosia, de bilingüismo diglósico, de la que falaba la doctora Martínez. O sea, una misma realidad, un código lingüístico, vívese y analízase desde enfoques y sensibilidades diferentes. La del usuario cotidiano, que tradicionalmente lo llama asturiano, y la del observador externo, que tira llama bable por una especie de extrañamiento aspiracional que podamos decir sea de tipo social o de tipo académico. Y esto no lo digo yo, y una presuposición tan asumida que nos lleva a los orígenes mismos de la filología románica en Europa, o sea, del estudio filológico de las lenguas en Europa. Bueno, esta disciplina, la filología románica,
consolídase como tal disciplina científica en el siglo XIX, dentro de la moda, vamos a decir, de estudios históricos de les llingües que prendió a finales del XVIII y a lo largo del XIX a resultes del descubrimiento del indoeuropeu, ¿no? La supuesta llengua prehistórica a la que remontarían la práctica totalidad de les llengües europees modernes y clásicas y algunas asiáticas, como pueden ser el persa, el sánscrito o de alguna otra. Bueno, ese descubrimiento del indoeuropeu despertó pues, el interés por ampliar y por matizar el árbol genealógico de les llengües del continente y dentro de eso pues, ocupaba un papel importante la filología románica, el estudio de les llengües que derivaban del latín, ¿no? El estudio de los estudios filológicos romanísticos a priori eran más fáciles, o podía esperarse que fueran más fáciles, porque a diferencia del indoeuropeo, el latín es una lengua perfectamente documentada y conocida, por lo tanto era más fácil reconstruir esos procesos evolutivos, pero no tanto, porque en realidad les llengües romániques actuales no deriven del latín literario, de la lengua literaria o de la lengua escolar, sino del latín oral, de la lengua falada por los ciudadanos del Imperio Romano, que por ser oral, por definición, no nos deja registros consistentes, ¿no? Únicamente testimonios indirectos, pero no tenemos ni audios ni vídeos del Imperio Romano hasta que algún cuñado nos diga lo contrario, que lo conoce él porque lo vio en Twitter o no sé dónde, ¿no? Pero bueno, en principio no parece muy verosímil. Por eso, si lo que queremos es reconstruir el latín protorromance del que se formen las lenguas románicas, lo que nos interesa es estudiar el uso oral real. Y es tan importante en ese labor el estudio de las variedades non estándar, de las lenguas minoritarias, y es tan importante o más que el de las grandes lenguas literarias o las grandes lenguas estatales, institucionales, como el español, el francés o el italiano, ¿no? Esto es una cosa que entendieron perfectamente los pioneros de la romanística, que precisamente, bueno, pues ponían todo el enfoque del mundo en documentar y describir todo tipo de fales, y cuanto más pequeñas y periféricas, mejor. Ahí es donde empieza el estudio científico sistemático de las distintas lenguas, un estudio al que se apliquen buena parte de investigadores y de las universidades más prestigiosas de Europa del momento, ¿no? Lo que ahora se denunciaría como chiringuitos y preselves por parte de los amantes de la tuberculosis bovina, pues eso, de aquella, hacía furor en la Europa del siglo XIX. Bueno, pues un de esos pioneros es este señor que tenemos aquí, el alemán Hugo Schuchar, que en el curso de las dos investigaciones interesóse pronto por el asturiano. Como ya era alemán, él llamábalo asturianisch, pero enseguida, en las dos investigaciones, dio con esa denominación alternativa de Bable, que pareció tan rara que sintió la necesidad de preguntar por ella. Es decir, ¿quién inventó esto de Bable? Y es como una especie de Tony Cantó prusiano a las órdenes de los servicios secretos de Bismarck, que se preocupa por el origen del Bable. Y pregúntalo por carta a este otro señor, que ya tiene una pinta racial más reconocible, que es Braulio Vigón, un estudioso mierense, en este caso, que publicara en 1896 un vocabulario dialectológico del Concejo de Colunga, y que respondió per carta al alemán en esos términos que tenéis ahí. Bable no es voz del Bable, pues solo la usan los eruditos para dar denominación al dialecto asturiano. O sea que Bable, la palabra Bable, vivía ya de aquella, o víase de aquella, como un uso impostado que malapenes aplicaba a una cierta conceptualización de la lengua romance asturiana. ¿Y qué quiero decir con cierta conceptualización de la lengua romance o de la variedad neolatina asturiana? Bueno, si seguimos con cuidadín, tanto el discurso de Braulio Vigón como el de antes de Josefina Martínez, vemos que en las referencias que se fan al asturiano etiquétase de dos maneras fundamentales, como lengua o como dialecto. Esto, bueno, y una constante desde el siglo XVIII, y tampoco hay nada privativo del asturiano. Sin ir más allá, en el libro de Josefina Martínez, que vos decía antes,
fálase indistintamente de lingua y de dialecto para falar del asturiano o para falar del castellano. Pero bueno, esto en un contexto científico pues tiene gabitos que sacar. El uso común que se fai de les etiquetes de lingua o dialecto y una cosa puramente ideológica. El falante d'una supuesta lingua y el de un supuesto dialecto mándense los dos d'un aparato formal que tiene exactamente les mismas propiedades estructurales y les mismas potencialidades cognitives, que son les de conceptualizar y comunicar infinitos contenidos nocionales. O sea, tienen uno y otro una capacidad lingüística plena. Dicho de otra manera, todo lo que cualquier persona fala ye lingua o todo lo que cualquier persona fala ye dialecto, como quiera llamarse, pero no hay una diferencia conceptual ni jerarquía ninguna entre uno y otro. Normalmente, si lo etiquetamos de una manera o de otra, pues hacémoslo con una intención ideológica o por prejuicio. Por ejemplo, los poderosos siempre diremos que falen lingües y los débiles pues falen dialectos. O falamos naturalmente de les lingües de Europa, pero los dialectos africanos, ¿no? Entonces, bueno, son consideraciones que expuestas de esta manera no tienen ningún tipo de valor en el discurso científico o en un discurso intelectual mínimamente honesto que se quiera hacer, ¿no? Como al que, bueno, deberían ser tan allenes como el terraplanismo, el creacionismo y, bueno, otro tipo de porquerías que vemos en estos tiempos. Bueno, esto voy a matizarlo un poco dentro de un cachín, pero en todo caso lo que quiero decir es que desde ese momento hay una decantación evidente, una decantación ideológica, ¿no? Para la conceptualización, o sea, para la asociación de bable con el concepto de dialecto y la asociación de asturiano con el concepto de lingua. Y la cuestión para nosotros, la que nos interesa dentro del planteamiento de esta comunicación, pues es de usar eso. O sea, ¿cuál es el origen de esa distinción? Bueno, para eso tenemos que volver a remontarnos un poco más en el tiempo, a los orígenes de la propia palabra bable. Por lo tanto, ¿quién la inventó? O por lo menos, ¿quién nos la atestigua primero? Y entonces volvemos a dar otro saltiquín un siglo para atrás y llegamos a finales del siglo XVIII. Bueno, y es muy típico, decíamos antes, de los grupos de WhatsApp de los cuñados, pues José Luis seguramente sabe que el primero que inventó la palabra bable pues fue Xovellanos. Bueno, pues mentira, que respire tranquila la señora Rouco, que la primera referencia bable no bien de Xixón, bien de Candás, concretamente de un candasín que vamos a ver ahora, Carlos González de Posada, que andaba en 1794 de canónigo per Tarragona, donde publicó un libro, ese que tenéis ahí, Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, donde aparece por primera vez la palabra bable, en este pasaje exactamente. Y concretamente, o sea, además aparece escrita con V, que tengámoslo en cuenta. El caso es que en este pasaje el propio González de Posada niega ser el culpable del invento del bable. Y lo que nos dice es simplemente que allí, en Asturias, recordáis que está falando desde Tarragona, dicen bable a la fala maligna, así como que no va con él la cosa, y con razón, porque en realidad él, en otras referencias que falla la lengua en el propio libro, refiere a ella como asturiano o lengua asturiana, que lle exactamente las mismas denominaciones que se venían arrastrando desde siglos anteriores. Por ejemplo, en el siglo XVI y XVII tenemos los testimonios, a ver, vamos por partes, tenemos los testimonios del cangués Luis Alfonso de Carballo, ahí tenéis en un pasaje refiere a ello como asturiano y en otro como lengua asturiana. Y si volvemos al siglo XVIII, ahí tenéis a Francisco de Paula Caveda, un amigo personal de Xovellanos, que también publica una cosa que se titula Recuerdos de la lengua asturiana. Bueno, públicala, escríbela, porque en realidad va a publicarla el siglo después, y eso ya en Xixón, el FIU, ¿no? José Caveda. El caso es que a partir de ese testimonio de González de Posada, donde nos fala de bable,
y cuando empieza esa tradición impostada que nos decía antes Braulio Vigón de llamar bable a lo que la xente normal llamaba y siguió llamando asturiano. Pero aquí hay que hacer un matiz. En realidad, ¿qué nos dice González de Posada que era el bable en esa época? O sea, ¿qué se entendía por bable? Bueno, González de Posada refiere, como dije, a la lengua de Asturias como asturiano. Tenéis un ejemplo ahí del libro citado. En cambio, el uso excepcional que fai de la palabra bable refiere literalmente a la poesía familiar o idioma asturiano, didlo así. O sea, a un xénero poético determinado, que é lo que llama poesía familiar, que presupón un idioma asturiano, onde idioma non significa tanto la lengua dunha comunidade ou dun territorio, sino un estilo, o sea, un estilo propio dun autor, de un xénero literario ou dun entorno social determinado, que son acepciones, y la acepción etimológica de la palabra idioma todavía aparece en el DRAE, en el Diccionario de la Real Academia Española, como segunda acepción, y ya estaba evidentemente en boga en el siglo XVIII, porque, por ejemplo, en el Diccionario de Autoridades de la Academia Española de 1734 también vuelve a aparecer esa acepción, ¿no? Por lo tanto, para González de Posada, bable non lle la lengua asturiana, lle un determinado estilo, vamos a decir, castizo, ¿no? Con el que se escribía cierto tipo de poesía. Y por eso, relativamente pronto, hacia el año 1814, tenemos esa primer constatación de la expresión doble bable asturiano, precisamente en el título de un de estos poemas. Bable asturiano porque entiéndese que puede haber un bable que no sea asturiano, ¿no? Una cosa es la lengua de un territorio y otra cosa es una manera, un uso estilístico determinado. Bueno, pues entemecer una cosa con otra, bable con asturiano y registro con lingua, pues un esvariazo bastante notable de toda la tradición erudita asturiana desde el siglo XIX para acá, hasta los últimos días. Porque, como vemos, González de Posada tenía clara la diferencia. Y lo relevante de todo esto es que con ello está recordándonos algo que es importante y muy obvio, pero que nunca acaba de entrar peles cabezuques preclares de los opinadorios lingüísticos locales. Y es que una lengua non é un código unitario e uniforme, una lengua é un sistema complexo e dinámico, dotado de variación interna, precisamente porque é inherentemente creativa. Una variación interna que acabamos de ver en forma de registros estilísticos diferentes, con el testimonio de González de Posada, pero que también puede dar pie a distintos usos locales, lo que sería la variación dialectal, la variación geográfica, geolingüística, diatópica, como lo queramos llamar. Y el primer testimonio en este sentido que tenemos, bien de Xixón, y de Xovellanos, en la carta, creo recordar que es la carta novena a Ponz, que no lo cito ahí, una carta en la que describe las particularidades culturales y de formas de vida de les brañes de los vaqueiros. En el conjunto de esas descripciones, Xovellanos vese obligado, vese llamado a hacer una descripción de la lengua de los vaqueiros, o por lo menos una reflexión sobre ello, asturiano occidental extremo, recordáis, ¿no? Y dice lo siguiente: la lengua de los vaqueiros es enteramente la misma que la de todo el pueblo de Asturias. Las mismas palabras, la misma sintaxis y mecanismo del dialecto general del país. Alguna diferencia en la pronunciación de tal o cual sílaba, algún otro modismo, frase o locución peculiar a ellos, son señales tan pequeñas que se pierden de vista en la inmensidad de la lengua. Por lo tanto, Xovellanos non tragaba para nada con esa xigomencia de los bables, con la que agora enrieden na súa propia ciudad concellalucos e asesores diversos. Por eso, pues el debate lingüístico asturiano lleva, como podemos ver, más de 200 años de retraso, que no es el único retraso ni el más grave de los que se implica en toda esta historia. Bueno, el funcionamiento del asturiano, como lo que llamaríamos los lingüistas un sistema variacional, es importante porque fraya esa contraposición maliciosa que se suele hacer entre la lengua y los bables, a la que juega el regresismo local.
Pero otra parte, déxanos volver, dende un punto de vista máis técnico, sobre la distinción lingua y dialecto, que aunque vos dixera lo contrario va un cachín, sí que puede tener una cierta utilidad en el análisis lingüístico. Por lo tanto, engañévos antes, pero engañévos poco, y bueno, simplemente para tener en cesa la sospecha de que algún malvao inventara el bable, la lingua, el asturiano o como lo queráis llamar. Esto comprométenos entonces a afondar un poquitín más con la esquiza. En realidad, la distinción lingua-dialecto aplícase a dos sentidos a más del ideológico. El ideológico ya decimos que no vale para nada en términos científicos. Pero pueden ser útiles los otros dos, el histórico y el sociolingüístico. El criterio histórico quiere decir que una variedad lleva un dialecto con respecto a una lengua de la que procede. El sociolingüístico quiere decir que una variedad entiéndese como dialecto de otra cuando funciona de manera heterónoma, o sea, no autónoma con respecto a ella, o sea, cuando adopta un patrón normativo con trazos externos al propio código. Vamos a tratar de explicar esto. Desde el punto de vista histórico, no hay caso. O sea, es evidentísimo que el asturiano hay una evolución autónoma del latín y, por lo tanto, tan lingua o tan dialecto del latín como pueda ser el castellano, el francés, el italiano o el portugués o todos los demás. Esto tendría que hacer parte de una culturina científica elemental, de un menú alfabetizador muy básico. Pero desde el punto de vista sociolingüístico, la cuestión ya se falla un poco más complicada. Por una razón anticipada, porque el marco sociolingüístico ya depende fuertemente de la percepción subjetiva que podamos tener de los usos idiomáticos, o sea, de cómo decidamos elaborar el lenguaje. Bueno, yo personalmente creo en este punto y concretamente en Asturias actual, el asturiano funciona un poco como el gato de Schrödinger y por eso se nos complica el debate, o sea, porque compórtase como lengua y como dialecto al mismo tiempo, a los deleres del usuario, del momento o del humor. Esto no es ni mejor ni peor y además pasa en las mejores familias. Pensemos, por ejemplo, en el español en Norteamérica. El español no es constitutivamente un dialecto del inglés, sería una barbaridad decir eso, pero sí llega a funcionar como una variedad heterónoma con respecto a él, o sea, dando pie a eso que se conoce como el Spanglish, ¿no? de las minorías hispanes de los Estados Unidos. La cuestión, para nosotros ahora, es cuándo metió Schrödinger al gato bable en una caja con intención psicópata o glotópata o gatópata, no sé. O sea, ¿desde cuándo estas cosas son así? Dicho de otra manera, las generaciones que preceden a las que estamos aquí representadas, en esas generaciones el asturiano funcionaba como una lengua autónoma o no, o volviera a ser heterónoma ya con respecto a una norma externa como la del castellano. Y si era así, ¿desde cuándo? ¿O es simplemente todo mentira y estamos ante una gran falacia de la que viene a salvarnos Toni Cantó? Bueno, pues a ver, las respuestas del ALPI que veíamos antes, que generalicen el uso de asturiano a todo el territorio, bueno, pues ya nos da una pista sobre esto para interpretar debidamente esta posible respuesta. De todas formas, como esto no va de interpretar nada, vamos a los testimonios de época. Bueno, el discurso lingüístico en la España de los primeros años del siglo XX marca la figura de Ramón Menéndez Pidal, en un doble sen con el que estamos bregando en esta comunicación, el ideológico y el científico. Ramón Menéndez Pidal es seguramente la figura intelectual que articula el discurso ideológico más potente sobre el sen histórico de España, entendiendo la España castellanocentrista de la generación del 98, que es la de él, ¿no? Pero ya también un filólogo brillante y además un falante nativo y declarado de asturiano y conocedor de primer mano de la realidad social. El discurso de Pidal sobre el asturiano conoce bien. Él, per un lado, consolida la idea de una lengua independiente que deriva del latín, que además no es solo propia del territorio asturiano, sino que se espurre per tierras lleoneses. Precisamente por eso, las tierras lleoneses del antiguo reino del León, precisamente por eso él acuña para publicaciones académicas el término leones. Pero otra cosa es el tipo de existencia local, de existencia social, perdón, que Menéndez Pidal
atribuye al leonés en el presente. Como Menéndez Pidal ya contemporáneo de Schrödinger, pues lo que nos viene a decir es que en ese dilema que podemos tener entre lingua o dialecto, ya que en realidad y un poco como las dos cosas a la vez, ¿no? Como una especie de gato evanescente para el que se acuña el término de dialecto histórico, porque representa, como digo, una evolución independiente del latín, pero acabaría subordinado históricamente al castellano desde el punto de vista institucional, lo que bloquearía, según Pidal, las posibilidades de elaboración cultural. Y es curioso esto porque, según Menéndez Pidal, el problema del asturiano leonés es que no se inventa, como si se inventa, y se dice desacomplejadamente que se inventa el castellano desde Alfonso X el Sabio en el siglo XIII hasta acá. Bueno, la etiqueta convencional de dialecto ya lo que quedó, como bien sabéis, para los libros de texto y para la argumentación pacona sobre el asturiano. Sin embargo, si vamos a todos los testimonios de Menéndez Pidal desde finales del siglo XIX hasta la fecha de su muerte, bueno, tenemos un poco de todo. No os voy a aburrir con los distintos testimonios, son muchos y sustanciosos y además, bueno, ya estarían superados por lo que es la lingüística, la teoría lingüística actual. Lo que nos interesa fundamentalmente es el testimonio directo como observador de la vida sociolingüística asturiana de las primeras décadas del siglo XX. Lo que tenéis en pantalla, probablemente no se vea bien, es lo que nos dice en la introducción al so dialecto leonés del 1906. Resúmovoslo yo rápidamente. Según Pidal, los leoneses y los zamoranos viven la sófala familiar como una variedad interna del castellano, literalmente como castellano mal falado, o sea, como una variedad heterónoma y por lo tanto como un dialecto. Lo mismo los mirandeses con respecto al portugués, pero los asturianos, diznos él, vivenla como una cosa extremada, como una variedad autónoma, una lengua. Y todo ese dominio geográfico, Asturias y León mirando a Portugal, perfílase, pese a las carencias de la descripción filológica del momento, como una entidad unitaria. Esto, dizlo Menéndez Pidal, que ya era repugnantuco para estas cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso tiene un cierto valor. El propio Pidal propuso entonces afondar en este planteamiento y entamó una recopilación de datos orales y escritos sobre el asturiano, por ejemplo, en una encuesta épica que hizo a caballo pelo occidente de Asturias en 1911, y que sigue inédita, estamos en ello, pero sigue inédita, ¿no? Y que después complementó con datos que iban apurriendo una red de informadores, bueno, mayormente maestros, párrocos, eruditos locales de todo tipo, ¿no? Bueno, él al final esos datos no los investigó porque, bueno, cambiaron los intereses intelectuales, pero la experiencia directa de la fala que tuvo en aquellos años sintetizólo, tampoco se llegará probablemente, en este prólogo a un libro, Vocabulario del Bable de Occidente, de Bernardo Acevedo y Marcelino Fernández, en el que descríbenos la vida del asturiano del Occidente como un tipo de fala, pero un yau presionada por castellano, como no podía ser de otra manera, pero también influenciada por lo que llama él la forma obetense, o sea, el asturiano urbano central, ¿no? el de Ubieu y Xixón, para entendernos. Por lo tanto, eso quiere decir que el asturiano de la primera mitad del siglo XX, que una lengua no oficial, con un grado nulo de institucionalización y una reivindicación social escasa o nula en aquellos años, funciona espontáneamente como un complejo variacional ordenado, o sea, con una referencia estándar que ya era la que ya apurría la fala popular urbana de Ubieu y Xixón, que ya era además el modelo de la creación literaria de aquellos años, en una literatura que igual no tenía un vuelo estético especialmente llamativo, pero que ya era muy popular, ¿no? Y por lo tanto con cierta capacidad de influir en el uso popular. Por lo tanto, el asturiano aquellos años autorregulábase, funcionaba como una lengua guiada por una norma interna, ¿no? Que hay un poco el requisito último que se pediría en la teoría sociolingüística moderna para hablar, pues, de una lengua exenta. Bueno, nosotros solemos echar bastantes pestes a la escuela de Menéndez Pidal, del asturianismo,
Pero bueno, en realidad esa escuela fondó bastante explícitamente en este enfoque que y el que a nosotros nos interesa, y además fízolo desde el propio maestro. Otra cosa es el coru de grillos en el que se volvió la filología española, sobre todo en los años de posguerra, y no digamos, bueno, pues la paconería mediática de los últimos tiempos. Pero bueno, digamos que hay una línea de investigación interesante por ahí que lleven a cabo los herederos directos de Menéndez Pidal, empezando por los nietos, que son Diego Catalán y Álvaro Galmés. Diego Catalán, por ejemplo, en la revista Romance Philology en el año 56, danos este testimonio de cómo vive el asturiano occidental. En esta región, diznos él, el Asturias occidental, el prestigio del asturiano obetense, de Oviedo a Avilés Gijón, como más próximo, no solo geográfica, sino lingüísticamente, constituye una norma de bien hablar mucho más presente que la castellana oficial. Y más o menos lo mismo nos dice el propio Diego Catalán y el soprimo y nieto de Pidal, Álvaro Galmés, sobre el oriente de Asturias, a partir de una encuesta que faen en el Valle del Sella, en la que, bueno, pues detecten esta alternanza entre lo que sería el sistema local y una norma asturiano central. No una norma académica explícita, ¿no?, como la entenderíamos ahora, pero sí un modelo prestigioso que, de alguna manera, marca una referencia a los usos orales. De todas formas, lo que más nos interesa ahora es la dimensión histórica de todo esto, porque un tercer discípulo, además bien ilustre, como es Rafael Lapesa, supongo que poco sospechoso de separatista y chiringuitero del Bable, encargóse, por los mismos años, de dar cuenta del proceso histórico que conducía a este estado de cosas. Y féxolo en 1930 con una tesis doctoral, tenéisla ahí, en la que estudiaba los documentos medievales del occidente de Asturias y en la que llegaba a dos conclusiones fundamentales. La primera era que los notarios asturianos de los siglos XIII y XIV rechazaban expresamente las influencias de la Cancillería Real Castellana, las influencias lingüísticas, y por otra parte había una propagación de la norma asturiano central sobre la norma occidental. O sea, exactamente lo mismo que se describía en la lengua oral en el siglo XX, ya se describía en los pergaminos medievales de los siglos XIII y XIV, unos cuantos siglos antes, ¿no? Bueno, tanto y así que Lapesa, que creo que llegó a ser director de la Real Academia Española, publicó una parte de la su tesis en el año 79, tenéisla ahí, aunque no sé cómo se verá, y esa parte titulóla precisamente Tendencias a la normalización en el asturiano medieval. Tendencias a la normalización en el asturiano medieval, que ya era lo que parecía más significativo de las conclusiones que sacara. Claro, reparáis en esto, o sea, normalización medieval, o sea, Lapesa consideraba que el bable ya estaba inventado va 1000 años, contradiciendo, llevando la contraria a Toni Cantó o, bueno, pues a este brañao de cuñaos que refiere peles págines de los periódicos. Entonces, bueno, eso da una nueva dimensión a la nuestra investigación para ir acabando y, pues como Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, del gran Humberto Eco y del gran Sean Connery, vamos a ponernos en ese plan y vamos a proponernos la caza del inventor del bable ya desde la Edad Media. Bueno, vamos allá, no me resisto a haceros notar que ya pasamos de Toni Cantó a Sean Connery, ¿no? Por lo tanto hay un cierto nivel de glamour añadido. Yo casi me vengo arriba y casi me sale Sean Connery, ¿no? Para que quede así como más propio. Bueno, vamos entonces a investigar. Bueno, la búsqueda de inventores medievales de lengua tiene que empezar con las motivaciones últimas para cometer el pecado. Bueno, hay teoría al respecto y además teóricos ilustres y cercanos, como este que tenéis aquí. Este señor es Dámaso Alonso, que es un conocido poeta de la generación del 27, pero también un gran filólogo romanista y con aportaciones, por cierto, bien interesantes a la filología asturiana. Y cuidado, que también es inventor de glotónimos, o sea, de nombres de lingües, porque, por ejemplo, a él, que ya era madrilano, pero de familia de Ribadeo y dos Ozcos, ya al que se debe la etiqueta de gallego asturiano para referirse
a la que en definitiva ya era la lengua materna del y que consideraba en sí más una variedad de gallego. Bueno, yo no me voy a meter ya en este otro abelleru, que ya tengo bastante con lo mío, pero vamos a quedarnos col testimonio de Dámaso Alonso. Y ese testimonio, bueno, tenéislo ahí, lleva un artículo que publicó el 30 de aviento de 1947 en el periódico ABC, y una reflexión sobre el nacimiento de las distintas lengües románicas según los primeros documentos de cada una de ellas, ¿no? Concretamente del castellano, a partir de las gloses emilianenses, del francés, con los juramentos de Estrasburgo del año 842, y del italiano con el pleito capuano del año 960. Bueno, resumo vos lo que dice ahí Dámaso Alonso. Dámaso Alonso ve en el surgimiento de cada una de estas lingües la proyección del alma esencial de los pueblos respectivos que ya estaría plasmada en los primeros documentos. Un alma diplomática y militar para el francés, los juramentos de Estrasburgo y un tratado de paz entre los nietos de Carlomagno que andaban a tortes. Un alma que ye financiera y comercial para los italianos y, como non, para el castellano, un alma religiosa y espiritual, ¿no? Porque el primer testimonio del castellano, según este discurso, ye precisamente una oración. Y eso, bueno, permite decir a Dámaso Alonso hacer esta reflexión. El español era lengua para hablar con Dios. El primer bajido del español es extraordinario entre los de sus hermanas. No se dirige a la tierra, con Dios habla y no con los hombres. Bueno, estoy muy guapo, pero claro, ¿en qué sitio nos deja a nosotros? O sea, si damos tira a la interpretación esencialista del carácter de les lingües, ¿cuál es el principio constitutivo del asturiano? ¿Y qué nos dice de ello el primer texto conocido? Bueno, pues siguiendo el xuego, tenemos dos propuestas para el primer testimonio documental de romance asturiano-ionés. En este marco esencialista de Dámaso Alonso, les dos son muy prestoses. La primera y esta que tenéis aquí. La idea y de Menéndez Pidal, que supone que el primer ejemplo del lleonés y la noticia de quesos del monasterio de Rozuela, que son unos apuntes anónimos fechados en las últimas décadas del siglo X y que hay una especie de inventario de los quesos que tenían en la despensa de ese monasterio. O sea, fijáis lo que estamos diciendo, o sea, a la alta diplomacia del francés, al enfoque financiero y emprendedor del italiano y al espiritualismo místico del alma castellana, los asturianos y lleoneses contraponemos en nuestra historia, en nuestra esencia lingüística, el espíritu de la fartura, concretamente de quesos, ¿no? El asturiano es una emanación histórica de la fartonería ancestral de asturianos y lleoneses. Bueno, y una deducción que se sigue de la respetabilidad intelectual de Dámaso Alonso, y préstame velasina, y por lo tanto no voy a contradecir, aunque bueno, tengo la sospecha de que muy científica la hipótesis no porque no nos guste la fartura, que evidentemente que sí, ¿no? Hay una hipótesis alternativa que es más... Sí, vamos. Que es más conocida, más convencional, que fai suponer que el primer texto asturiano es el Fuero de Áviles, o sea, un texto jurisdiccional, o sea, un texto constitucional, en definitiva, que es la Constitución que concedió a la Vía de Áviles en 1955 el rey Alfonso VII. Eso quiere decir que el asturiano, en este caso, nace para la historia como una lengua de derechos y de legalidad, lo que también es una cosa bastante guapa que estaba bien hacer llegar a la meloni local. Bueno, yo personalmente no veo necesidad de identificar el primer texto de una lengua románica, porque en realidad en una secuencia evolutiva continua no es relevante la materialidad de la primera escritura, sino más bien sería la conciencia lingüística, o sea, cuando los usuarios reconocen en esa forma específica de falar que van haciendo a lo largo de la historia como una herramienta que pueden usar conscientemente para activar determinadas claves sociales. Bueno, el primer testimonio de esto, de conciencia lingüística, es este documento que tenéis aquí, de conciencia lingüística territorial, y una carta de donación fecha en el año 1141 en el monasterio Ubieín de San Vicente, en 1141, que es precisamente donde yo estudié filología, para ir con una serie de casualidades que vos voy a comentar en este tramo final.
Este texto ten un latín máis que curioso, non tan romance ni mucho menos, pero en un determinado momento vese obligado a falar de caseríes, un concepto moi asturiano, la casería, para que non tenían outra palabra que non fuera la palabra romance. Y entonces, cuando mete la palabra casería en el documento, doivoslo aí ampliado, el escribano dice caseríes ut vulgui utar sermone more patrie, o sea, como dice el pueblo en la lengua propia de la patria. O sea, ahí hay una conciencia de que hay una lengua romance específica de un territorio, del territorio asturiano. Y un testimonio muy guapo desde el punto de vista general de la filología asturiana, no solo por ser asturiano, sino porque yo creo que realmente es el primer texto explícito de una lengua romance territorial en toda la península ibérica. O sea, ahí el primero, ¿no? Marcando paquete como los toreros, pero con lenguaje articulado. Y entonces aquí llegamos a la clave de bóveda y ya acabo. Si echamos mano del contraste con la perspectiva glotosinética que nos daba Damaso Alonso, o sea, la del castellano nacido para falar con Dios, lo más llamativo de este testimonio es precisamente el primer candidato inequívoco a inventor del bable, que lo tenéis ahí marcado en colorado en la parte baja del documento. No lo veréis desde ahí, pero el paisano llamábase Pelagius Exorcista, o sea, Pelayo el exorcista. O sea, que resulta que el primer sospechoso de inventar el bable con quien andaba en tratos y era con Satanás. Así que ahora podéis entender mucho mejor a doña Sara cuando no vos quiere traer a Xienta a cantar en asturiano, porque en definitiva lo que quiere es salvaros el alma, así que no espetusiéis mucho con ello. El caso es que además el gallo del pues no los cuende. O sea, Pelayo, que demuestra un nivel gramatical y literario importante, y un candidato a escribir un relato que se conserva ahora en manuscrito en la Biblioteca Nacional de Francia, en el que cuenta precisamente por los mismos años un exorcismo que tuvo lugar en la Catedral de Ubieu, pues en aquellos años. Y fijáis lo que dice ahí. Está falando el demonio con el exorcista, diciendo que va a rechazar, que no quiere salir del cuerpo de la rapacina que está poseída por el demonio, ¿no? Y dice él, ¿cómo voy a perderla? No salgo de ella, aprendí todas las lingües, llevéla per cima de todos los montes, concedí toda la gloria del mundo, etcétera, etcétera. Aprendí xuegos y cantares. O sea, que lo que resulta aquí es que Satanás no solo inventa lingües, sino lo que es más terrible, imponles en los cuerpos de los que agarra posesión, ¿no? Entonces, bueno, visto en positivo, pues la revelación de Satanás, bueno, siempre va a ser mucho más glamurosa que una interpretación de Tony Canto. Bueno, voy a ir acabando ya un minutín, ya me comprometo a ir acabando, porque igual vos queda la duda de cómo llegué yo a este secreto tan comprometedor. Bueno, pues cuéntovoslo también. Yo conocí el texto de Pelayo el exorcista gracias a una edición y una transcripción editada por el paleógrafo de la Universidad de Ubiu, Pedro Floriano, ese libro que tenéis ahí, donde, bueno, usé para la mi tesis doctoral, donde se transcribe el documento. Como veis, ahí aparece el documento que está fechado exactamente el 26 de septiembre de 1141. Una fecha muy guapa para celebrar el Día de la Lengua Asturiana con una misa negra y tal, ya para marcar territorio, ¿no? De todas formas, bueno, hay un par de cosiquines personales que me afecten a mí en toda esta historia y que seguramente que prestaban a Humberto Eco, que nos salía en una diapositiva anterior. Para empezar, otro 26 de septiembre, el de 1996, 855 años después, fue cuando yo defendí la mi tesis doctoral. No sé si será casualidad, si no, pero tal. Pero lo más gordo es que si pasamos las fuelles del cartulario y llegamos al final, podemos llegar al colofón con el que remata la edición, que es este. Acabóse de imprimir este libro en los talleres de la imprenta La Cruz de la ciudad de Oviedo el día 6 de diciembre de 1968. Bueno, ya sabéis quién nació ese día, ya vos avisé. Además en la misma ciudad de La Cruz. Avisemos de bon aquel porque a fin de cuentas lo mejor que pueden decir aún en asturiano ye que y el demonio, Así que, bueno, pues agradezovoslo y bueno, gracias por la vuestra atención.
no.